Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Dice así la palabra del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores, apartados de mí, hacedores de maldad. Mira, interesante porque cuando él les dice, o los que reclaman, ellos dicen en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces está hablando que es gente que conoce de Dios, que anda en el ministerio, que sabe la palabra del Señor. Pero a veces se nos olvida el detalle de hacer la voluntad de Dios. Porque andamos tan ocupados en la obra del Señor que se nos olvida el Señor de la obra. Es decir, me ocupo de todo y como yo les dije la semana pasada, andamos tan ocupados en practicar una cultura evangélica y nos hemos olvidado de ser cristianos evangélicos. Pero el ser hacedores o hacer la voluntad del Señor es obedecer lo que Él ha revelado en su palabra. Porque a veces quizás estamos preguntándonos cuál es la voluntad del Señor. Pero es lo que Él ha dejado revelado en su palabra. Lo que nos toca a nosotros es entender cómo aplica esa revelación para mi vida. Y eso es lo que Dios quiere, que yo obedezca o haga. Para eso es muy indispensable que nosotros entendamos que Él ya tiene determinado qué es lo que va a llevar a cabo, porque Él nos conoce a cada uno de acuerdo a nuestra estructura moral, a cómo hemos sido formados. Él ya sabe. Y somos nosotros los que tenemos que alinearnos a su voluntad, pero para eso yo tengo que conocerla. Y no solamente conocerla, sino que también debo comprobarla que esa voluntad es para mí. Y la manera que yo pueda comprobar esa voluntad es que yo pueda renovar mi manera de pensar. Usted sabe que nosotros, todos los hombres, y cuando digo hombre, pues me refiero a todo hombre y mujer, niño y todo. Todo el ser humano fue afectado por el pecado. El pecado vino a contaminar, a distorsionar el diseño que Dios había hecho en su creación, incluyendo nuestra manera de pensar. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, tenemos la cita aquí, en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras esa transformación no suceda en nuestra mente, no nos dejemos nosotros moldear por Jesucristo, por el Espíritu Santo, no vamos a comprobar que esa es la voluntad de Dios. Por eso es que hay tanta disensión en el pueblo de Dios, tanta incomprensión o quizás falta de entendimiento y no hay seguridad en lo que Dios quiere para cada uno, porque todavía no se ha sometido al proceso de renovación. Ese proceso necesita una intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque mire, hay conceptos que nosotros manejamos
porque vienen de generación en generación. Venimos y conocemos a Dios y ese concepto no se cambia en cuanto a Dios, a tu persona y a los demás. A veces tenemos el concepto de Dios conforme hemos sido formados. Y cada quien en su entendimiento, cuando viene la palabra Dios, yo sé que usted tiene una imagen, algo de lo que es el Ser Supremo. ¿O no? Inmediatamente cuando dice Dios, en su mente ya hay algo preconcebido. ¿Qué nos hace cambiar al Dios revelado en la Biblia? El renovar ese pensamiento. ¿De qué dimensión es el Dios en el que usted cree? ¿Se ha puesto a pensar? Algunos piensan que Dios solo está en la iglesia. Por eso hacen cosas indebidas cuando andan afuera. Oh, usted no, yo creo que Dios está en todo lugar, pero tus acciones dicen algo diferente. ¿Sí me entiende? Porque hay algo que no ha sido renovado en cuanto a entender al Dios que nosotros adoramos, al Dios que decimos servir, al Dios que buscamos. Porque si entendiera la dimensión del Dios todopoderoso, del omnisciente Dios, del que está en todo lugar, que es omnisciente, omnipresente, entonces en cualquier lugar yo sé que Él está con sus ojos puestos en mí. Y como sé que Él me está viendo, entonces no haría aquello que Él me prohíbe en su voluntad revelada. Porque la voluntad de Dios es aquello que nosotros debemos hacer, como también aquello que no debemos hacer. Y eso es lo que está revelado en la palabra del Señor. Y solamente renovándonos de ese entendimiento, de esa manera de entender qué tengo que saber en cuanto a mí, o que mi naturaleza sí fue creada a imagen y semejanza de Dios y Él nos creó perfecto. Pero el pecado en nosotros vino a distorsionar el diseño de Dios. Por eso es que Jesucristo vino a buscar y a salvar. ¿Qué se había perdido? Esa imagen. Eso que Él había. Entonces Él vino y por eso es que Él pide que tenemos que ser renovados de nuestro entendimiento para poder, dice, comprobar la voluntad de Dios. Cuando a nosotros se nos hace difícil entender el propósito y lo que Dios revela para nosotros en su palabra, es porque todavía nuestra mente no ha captado, no ha entendido los propósitos de Dios. Pero Él nos ha dado de su espíritu para que nosotros podamos tener la capacidad de poder someternos a esa voluntad que Él tiene para nosotros. Y Él se encargará de equiparnos, de fortalecernos, de guiarnos para poder tomar decisiones de acuerdo a su voluntad, y lo vamos a poder hacer porque vamos a tener de la naturaleza de Él. En nuestra naturaleza caída, por eso es que tenemos que convertirnos, por eso es que tenemos que ser una nueva criatura nacida del Espíritu, para entonces poder hacer la voluntad del Señor. Pueda que nosotros no entendamos porque algunas personas parecen tener más ventajas en la vida, mientras que otras sufren. Pero sabemos que todo es permitido por un Dios justo, por un Dios amoroso y que tiene el control de todas las cosas. Pero en esa confianza en Él, nosotros vamos a descansar
que si estamos obedeciendo su voluntad, Él siempre va a tener un propósito para todo lo que enfrentemos en la vida. Y nuestras capacidades, oportunidades y aún las dificultades nos ayudarán a nosotros poder realizar aquello que Él tiene diseñado. Pero a veces nosotros debemos entender que hay una área o cosas que nosotros necesitamos hacer. Primero, como dijimos, he cambiado mi manera de pensar acerca de lo que yo entendía de lo de Dios, de mi persona y de los demás. Porque eso es básico, que nosotros entendamos quién es Dios, el que se revela en la Biblia. ¿Quién eres tú? Estábamos caídos por el pecado, pero Él vino a rescatarnos y nos hizo nueva criatura. Tú eres una nueva criatura. Por eso cuando el enemigo viene con una mentira, si tú entiendes lo que Cristo hizo en tu vida, no te va a afectar. Aunque el diablo venga con una mentira. Pero ya tú sabes que has sido rescatado por medio del sacrificio de Jesucristo. Y por consiguiente debes también entender al prójimo, al semejante. Cuando tenemos la idea clara acerca de eso, entonces se nos va a hacer más fácil hacer la voluntad de Dios. Porque hay muchos factores que se oponen a que nosotros podamos entender la voluntad de Dios. Primero, cuando nosotros comenzamos a confiar en nosotros mismos. Y vamos a ver aquí como seis situaciones y debemos de verlas, examinarlas y mirar si eso es lo que puede estar afectando el que nosotros no podamos obedecer. Partiendo de la verdad que usted entiende que solamente obedeciendo o haciendo la voluntad del Señor vamos a entrar a la vida eterna. Porque no es opcional. O sea, no es que si quiero. Es que debemos de. Entonces, ¿qué se opone o qué impide el conocer? Primero conocerla y luego hacer la voluntad de Dios. Una es confiar en mí mismo. El pensar que todos los deseos, que todo lo que yo quiero lo puedo conseguir a través de mi esfuerzo personal o con mis propios recursos. Y entonces a Dios lo dejo como una opción. Si en caso necesito de Él, entonces voy y acudo. Como muchas personas que se dicen cristianos, lo hacen de esa manera. Hay personas que piensan que no tienen una necesidad de buscar de Dios cada día. Algunos piensan, con una vez que vaya a un centro o a un lugar donde se reúnen, yo pienso que es suficiente. Porque está confiando en lo demás que tienen, en sus recursos, en sus habilidades, en sí mismo. Y piensa que lo que él cree acerca de la vida de Dios, de Él mismo, está correcto. Y cada quien es libre de pensar lo que quiere, pero al final es la palabra lo que va a hacer, eso es lo que se va a cumplir. Por eso es que dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Porque algunos de nosotros quizás andamos pensando, no, yo ya la tengo hecha, hermano. O sea, mi boleto está seguro de la vida eterna. Esa es su manera de pensar. Pero la palabra me dice que solo el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? Digo, pregunto para que si no comience a investigar, hermano. Porque yo creo que todos aquí estamos porque queremos ir al cielo. O hay algunos que no. Pero todos los que estamos aquí o buscamos de Dios porque queremos una vida eterna. Y para ir a esa vida eterna necesitamos hacer la voluntad de Dios. Entonces es imprescindible, no es algo que lo podemos dejar para mañana. Yo tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios para mí y tengo que ver qué es lo que se me opone. Y una de esas cosas es confiar en mi propia manera de pensar sin investigar en la Biblia, sin tener la aprobación del Espíritu Santo que dé testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Eso lo dice la palabra. Yo tengo que tener esa confirmación que cada vez que busco al Señor, el Espíritu me aprueba. Y si hay algo que yo siento allí, algo debe estar sucediendo. Es que me estoy poniendo
mi pensamiento antes que los pensamientos de Dios. Dice el escritor de Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará. Mira, hay veces que nosotros queremos tomar atajo, hermano, en nuestra vida cristiana. Dice, no, eso es muy duro, eso todo. No, yo pienso que de esta manera. Pero solo hay una forma. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, no crea que haya excepciones, nadie va al Padre sino por mí. Entonces, si yo creo y no confío, es que la palabra, yo pienso que sí, pero lo voy a hacer de esta manera. La palabra dice esto, pero yo voy a hacer esto. Eso nos lleva a la siguiente: la influencia de otras personas. ¿Cómo trabaja eso? Es que nosotros reemplazamos la verdad de Dios por lo que otro me dice. Mira, ¿cuántos de ustedes han ido al médico y le ha dado una receta? Y el médico le dio esa receta basada en su expediente, de su diagnóstico, para que usted se cure. Pero si otra persona está tomando la misma medicina, va y le dice: no te la tomes así, mira, yo solo me tomo una, a ti te dijeron 2, pero una tómate. El médico le dijo que se tomara 2, que fuera con comida. Usted dice: no, yo me la tomo sin comida y no me pasa nada. Y estoy diciendo esto, algo más común, que podemos relacionarnos con la verdad. Nosotros leemos lo que dice la palabra de Dios, pero escuchamos más lo que dice afuera. O sea, tiene más peso la influencia de los otros, de otras personas, que lo que dice el Creador. Y eso nos evita que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, porque estamos buscando la aprobación de los demás. Si alguien le dijo: no, que tú eres buen cristiano, y tú sabes cómo está tu relación con Dios, ¿qué dice Cristo de ti? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Eso es lo que yo tengo que escuchar, no lo que dicen los demás o la influencia. Las redes sociales, hermano, para algunos ha sido de distracción, aunque la puedes usar como una herramienta para expandir, para dar a conocer las buenas nuevas si lo ocupas bien. Pero hay personas que se ocupan de poder atender más las redes sociales que lo que dice la palabra de Dios. Hay personas que ahora no asisten a ninguna congregación porque han visto muchos mensajes desde la mañana del domingo hasta que anochece. Habla en una aplicación y dice: ahí oí, hay un mensaje ahí. No supo de lo que hablaron, pero todo el día escuchó mensaje. Nada aplicó a su vida, pero piensa que por hacer aquello está formándose o instruyéndose. Pero la única verdad que no va a cambiar, hermano, el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. De esa debemos de ocuparnos, del poder entender que esa influencia debemos cuidarnos, porque a veces no nos está ayudando a que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo tú vas a entender? Cuando tú leas la palabra de Dios. Cuando sientas que leyendo la palabra del Señor, el Espíritu te redarguye al cambio, a conocer al Dios que se reveló a través de la persona de Jesucristo. Y entre más lo conoces, le das valor a eso que conoces. Por eso el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
¿Sabe por qué? Porque él había entendido, hermano, que sobre todas las cosas que él había experimentado en esta vida no había nada que tuviera más valor que el conocimiento de Cristo. Cuando eso llega al corazón del hombre, entonces no hay ninguna influencia que pueda afectarle. Pero es ahí donde nosotros sabemos que la influencia de otros nos limita a conocer la voluntad de Dios. Piense en todo lo que hay en este mundo y cuánto nos perjudican. Todo lo que escuchamos, todo lo que oímos, y si no tenemos un fundamento de la palabra, eso cambia inmediatamente nuestro sentir y nuestra manera de pensar, sobre todo si no ha sido renovado, si no ha comprobado cuál es la buena y agradable voluntad del Señor. Esa influencia donde define a veces nuestras acciones. Por el qué dirán, quizás mucha de lo que hacemos no es porque queramos obedecer la palabra del Señor, sino por lo que va a decir la gente. Y poder decir, hoy vine a un lugar donde se predica la palabra del Señor, pero no tenía intención de querer agarrar nada más que por cumplir o para que vieran que sí llegué. Y mire, a veces nosotros estamos tan entretenidos y tan confiados que pensamos que lo que estamos haciendo nos ayudará para entrar al reino de los cielos. Por eso mi responsabilidad, y a veces yo me detengo y digo, es que realmente debemos de detenernos. Yo cuando estaba leyendo esto, dice, solo el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿cuándo nos vamos a ocupar de saber cuál es la voluntad? Ahora, no es algo que está escondido, hermano. No es algo que tenemos que andar preguntando. No, está en la palabra y cuando tú la leas, tú la vas a ver cuál es lo que Dios quiere. Primeramente, Él quiere que tengas un encuentro personal con Él. Todo depende de allí porque entonces el Espíritu Santo viene a nuestra vida y dice que Él nos guiará a toda verdad. Una vez el Espíritu Santo está en ti, comienza cualquier cosa que venga. Si tú tienes conexión con el Espíritu Santo, Él te va a hacer saber lo que está correcto y lo que está incorrecto. Él te va a redarguir inmediatamente porque hay una conciencia que es como la alarma que nosotros tenemos. Inmediatamente te va a decir, no, eso no, esto sí. Pero si la influencia de los demás es más tremenda, más influyente, entonces no vamos a escuchar la voz de Dios. Y a veces eso nos limita a que nosotros hagamos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia no es que no la tengamos, sino que está muy influenciada o preocupándose por lo que los demás dicen, menos lo que dice Dios. Y entre menos conexión tengamos con el Espíritu Santo, menos va a ser la posibilidad que escuchemos la voz del Espíritu Santo. No que Él no nos hable, Él sigue hablando, pero es como que estuviéramos nosotros encerrados en una caja, el Espíritu hablándonos allá y nosotros, porque la influencia de las demás personas nos tiene tan ocupados que no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Así es que cuidado con la influencia de las demás personas. La siguiente es la ignorancia acerca de la palabra de Dios. Cuando digo la ignorancia es no que no sea inteligente o no tenga capacidad, sino el desconocer lo que Dios ha revelado. Eso nos puede llevar a no obedecerla, porque no la sé, porque no la conozco. No me he preocupado por descubrirla. Por eso el apóstol Juan dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Por qué? Porque allí vamos a descubrir la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios es la que nos lleva a la entrada
al reino de los cielos. Por eso es que él dice escudriñad, y cuando dice escudriñad, él se está refiriéndonos a que hay que indagar, ¿qué quiere decir el Señor acá? Yo sé que muchos de nosotros hemos leído este pasaje. ¿A cuántos se les ha ocurrido que era para los impíos esto que dice? No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Porque nosotros somos rápidos para distribuir, ¿va? Lo que no nos conviene. Leemos el pasaje y dice, oh, no todo. Sí, hay gente que allá dice, oh, Dios mío, ayúdame. Eso no van a entrar al reino de los cielos, hermano. Nosotros aquí ya la tenemos hecha. Pero no, esto es para aquellos que conocen. Pero no debemos confiar en hacer nuestra propia voluntad, nuestras propias decisiones, cuidarnos de las influencias de los demás y sobre todo no desconocer la palabra de Dios. El profeta Oseas decía y declaraba acerca del pueblo de Israel, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y les quitó el sacerdocio. Allí por el capítulo 4, verso 6 del profeta Oseas, lea usted la historia. Él está hablando del pueblo de Israel, pero Dios les da, a través del profeta, le dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El sacerdocio en aquel tiempo eran los sacerdotes los que tenían el canal para acercarse a Dios. Pero Él les quitó el sacerdocio porque dejaron a Dios por sus propios conceptos. Dice, le faltó conocer quién era el Dios que lo había elegido como pueblo. Nosotros ahora, a través del sacrificio de Jesucristo, lo que celebramos ahora, hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz admirable. El apóstol Pedro, usted mira la descripción que él pone en el capítulo 2 allí, verso 9. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por eso nosotros ignoramos lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero la palabra nos lo revela. Ahí está todo lo que Él dice de ti, de mí, de Él, de nuestro semejante, para que nadie nos pueda confundir. Es la palabra la que nos enseña la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Obedecer lo que dice allí. Y para cada uno en particular está lo que Dios pide de nuestras acciones, nuestras determinaciones de lo que nosotros debemos hacer. Si nosotros nos falta conocimiento y tenemos influencia, todos los tres anteriores, entonces también viene la duda. La duda es enemigo de la fe. Siempre cuando nosotros comenzamos a dudar, nuestra fe se va debilitando. Y la fe es la esperanza que nosotros tenemos de aquello que Dios dice que se va a cumplir. Y debemos esperar en ella. Pero si esa nos atormenta, vamos a dudar del poder de Dios. Cuando Dios dice en su palabra, ¿habrá algo imposible para Dios? No. Si no es su voluntad, entonces no va a suceder, pero no es porque Dios no pueda. Pero es allí donde comienza a trabajar y nos impide nosotros poder conocer y hacer. Y a veces dejamos de seguir y hacer la voluntad de Dios porque la duda nos llegó a tal punto. Muchos no están en las congregaciones ahora o donde comenzaron una nueva vida en Cristo porque la duda los llevó a tomar decisiones que mejor no, porque no conocieron al Dios vivo. No tuvieron una experiencia. En la clase me preguntaban, oh, hermano, cuando alguien se aleja del camino del Señor, aún perseverando, y si luego se va al mundo, ¿qué pasó? Digo, no conoció a Cristo en su esencia. Cuando tú conoces a Cristo, es tu mayor tesoro.
Por eso que el proverbio dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque también el evangelio dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Es decir, si yo atesoro y conozco lo que Cristo hizo, no hay nada que te va a separar de eso. Lo leemos en Romanos que dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni la muerte, ni la vida, nadie nos separará del amor de Cristo. Porque cuando hemos conocido a profundidad, no hay razón para que pueda llegar duda en tu vida. Oh, hermano, ¿qué pasa cuando estamos padeciendo adversidades? Jesús dijo, Mateo 6:33 dijo, estas cosas os escribo a ver, dígame el texto porque ya yo me fui al otro. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es un ingrediente para nosotros vencer la duda. Es decir, las adversidades van a venir. Yo sigo confiando que Él tiene el control. Él dice en su palabra, el que tengo en mi mano, nadie los arrebata. Tengo que asegurarme de estar en las manos del Señor. Y luego Él se ocupará de lo demás, de aquello que yo no puedo hacer, Él se ocupará. Y yo sigo creyendo que Cristo venció al enemigo en la cruz del Calvario. Según lo describe Colosenses 2:15. Entonces, esas verdades me hacen a mí contrarrestar toda duda, hermano, porque sí hay momentos que nos hace pensar, ¿dónde está Dios? La palabra me sigue diciendo que Él sigue sentado en su trono, que sigue teniendo toda autoridad y toda potestad, porque Él venció en la cruz del Calvario. Luego está la otra, el temor, que viene asociado con la duda. Una vez la duda te invade, comienza el temor. Y el temor te lleva a alejarte de la confianza, del cuidado y la protección que tiene el Señor. Y toda la falta de conocer la voluntad de Dios nos lleva a tener esto. ¿Usted recuerda cuando Jesús miraba en Jerusalén y decía, ay, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta los pollitos y no quisiste? Porque está confiando en sí mismo, porque la influencia de los demás los alejó del propósito de Dios, y el no conocer lo que Jesucristo vino a hacer lo llevó a tener duda, temor. Y por eso perecieron. El pueblo de Dios está en las mismas condiciones ahora. Y a veces nosotros necesitamos abrir nuestros ojos espirituales, aprovechar el tiempo que tenemos de poder buscar de Dios y su voluntad y poderla poner por acción. Porque eso es lo que nos va a mantener con la puerta abierta para el día que nos llame a su presencia, podamos estar allá. Cuando hayamos obedecido aquello que Él ha diseñado para tu vida. En la duda y en el temor, a veces Dios tiene planes para tu vida. Pero si estamos confiando, es que yo eso no lo puedo hacer. Yo no soy capaz de hacer eso. Pero si en el plan de Dios está, hermano, usarte para su gloria, Él va a poner, porque no es tu reino, no es el mío, es el de Dios. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de poder en ti aquello que tú vas a desarrollar para su gloria. Aquellos que quizás tienen temor de hablar del Señor y dicen, ay, hermanos, que a mí no se me queda ningún versículo. ¿Ya trató? No, es que no se me queda. Pues sí, si no trata no se le va a quedar. Trate, intente. Y no le digo porque no lo he experimentado. Yo me recuerdo, yo tengo casi 28 años de estar predicando la palabra de Dios y todavía no he aprendido. Porque siempre que voy a subirme aquí me duele el estómago. Siempre.
Porque entiendo, hermano, la responsabilidad. Y cada vez que preparo un sermón me doy cuenta que nos hace falta mucho. Conocer de Dios y saber de Él y aplicarlo de tal manera que nosotros podamos ver la gloria de Dios, no solamente en nuestras vidas y nuestras congregaciones, cuando entendemos lo que Dios tiene para sus hijos. Pero Él espera que nosotros andemos en su voluntad. Pero si andamos confiando en nosotros mismos y la influencia de los demás nos desvían del camino que Él ha trazado conforme a su voluntad, y si desconocemos lo que Dios quiere para nosotros, va a venir la duda y el temor. Y eso nos va a hacer sentir de tal manera que usted puede estar en una reunión y puede decir, hoy no sentí nada. Pero cuando entendemos que Dios trata con cada uno en particular y de acuerdo a tu necesidad, mire, ¿usted se acuerda de la historia de la mujer que tocó el manto del Señor? ¿Usted sabe cuánta multitud andaba allí? Dice que lo apretujaban a todo. Pero ¿por qué solo una pudo ver aquello que podía agarrar del Señor? Porque esa lo andaba buscando, hermano. Y toda la gente que lo apretujaba, a lo mejor muchos tenían necesidad. Algunos querían quizás salir en la foto, pero ella andaba buscando suplir su necesidad. Y eso es para que nosotros podamos tener en nuestra mente que cuando venimos a un lugar a buscar de Dios, Él está allí tan dispuesto, hermano, para poder darnos aquello que nosotros necesitamos. Nomás tenemos que creer que Él tiene esa porción que yo ando buscando. Y no pensar que porque lo que hicieron acá va a determinar aquello que Dios tiene para ti. No, es la búsqueda. Por eso cuando los discípulos, Él dijo, ay, virtud salió de mí. Ay, Jesús, pero mira este montón de gente. No, alguien me tocó. Era la fe con la que ella buscaba. Porque creía, ella había oído que Jesús de Nazaret, el que hacía milagros, iba pasando por ahí. Oh Dios, yo, aunque sea el manto que le toque, yo sé que voy a sanar. Yo no sé cuánto se conoce de Jesús, hermano. Cuánto le cree. Cuánto espera de Él. Pero Él está para traer respuesta. Cuando nuestra fe se activa y espera en el Dios que tiene poder para traer respuesta a nuestras necesidades. Porque su deseo es bendecirnos de tal manera que nosotros podamos ser para la gloria de Dios. Ese es el propósito de Dios. Porque fuimos creados, dice la palabra de Dios, a hechura, a través de Jesucristo. Y dice para que andemos en buenas obras, las cuales Él preparó desde antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, Dios tiene el diseño, pero hay muchas cosas que me impiden. Yo tengo que examinar mi vida y mirar qué tanto esto me está impidiendo que yo conozca y haga la voluntad de Dios. Porque a veces, mire, yo puedo conocer la palabra de Dios, así como también usted puede a lo mejor saber mucha Biblia, pero la influencia de los demás nos quita la acción de lo que debemos practicar, de lo que dice la palabra de Dios. A muchos los han detenido a hacer lo que Dios le ha dicho que haga,
por lo que los demás dicen, porque no ha escuchado o no ha atendido lo que la palabra de Dios dice, aun cuando lo conoce, aun cuando sabe que hacer la voluntad de Dios es la que nos lleva o nos da el boleto para ir a la vida eterna. Y luego, por último, tenemos el pecado conocido. ¿Qué es esto, no? Es aquello que nosotros sabemos por la palabra que estamos mal, pero no nos arrepentimos ni queremos cambiar. Y la palabra me dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y yo sé que el pecado me aleja de Dios. Entonces, con el conocimiento que sé que no le agrada a Dios y que no es la voluntad de Dios, pero lo mantengo ahí. ¿Sí me entienden? Por eso que le digo que a veces ignoramos que hacer la voluntad de Dios es un requisito, hermano, indispensable, necesario, no es una opción. Es decir, a Dios no se le puede pasar por alto que una vida en pecado no puede tener comunión con Él. No, de ninguna manera. Y debemos pensar que eso nos destituye de la gloria de Dios. O sea, así de crítico es la cosa. Que nosotros debemos llegar a esta reflexión. Si tú sabes que estás en una falta, lo que tienes que hacer es corregirla. Porque ahora sí les voy a mencionar el pasaje que dijo Jesús o el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecares, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. O sea, ahí está, hermano. ¿Por qué voy a estar en una condición que no me permite entrar al reino de los cielos, cual ha sido toda mi trayectoria como cristiano, como hijo de Dios? La búsqueda es poder llegar a la vida eterna. Pero estoy en algo que no me permite llegar allá. ¿Cómo reflexiona eso? Yo me ponía a pensar, pues, en qué estamos batallando. Es entender una verdad. Entender la palabra de Dios, que no hay nada que impida que podamos resolver la situación. A lo mejor esté pensando, ay, es que usted no sabe la consecuencia que me llevaría el poder resolver, arrepentirme y ponerme a cuenta con Dios, pero el Señor te va a ayudar. Él te va a dar la fuerza, la fortaleza para poder salir de una situación donde nosotros sabemos que le estamos faltando a Dios. Hay gente, pueblo de Dios, que a veces que sabe en su entendimiento que es una falta. Y déjeme ser muy claro acá, porque yo sé que ya no hay tiempo, pero hay gente que piensa o está en adulterio, está en fornicación, está en mentira y lo sabe y piensa que a Dios le va a pasar por alto. No, hermano, si pasa a la eternidad en una condición así, no va a entrar al reino de los cielos. Por eso es que no es solo que el estar en un lugar, sino el examinarnos y pensar en esto, que solamente el que hace la voluntad de Dios es resolver la situación. Y no estoy tratando de apuntar a nadie, sino el poder llegar a una reflexión, entender que esa condición de pecado no nos permite entrar al reino de los cielos. Pero hay solución. ¿Qué puede impedir que hoy nosotros podamos determinar, decir, no, tengo que hacer la voluntad de Dios?
Que en nuestros corazones pueda entrar esta palabra y decir, la única manera por la cual estoy perseverando es para que un día cuando el Señor me llame a su presencia pueda estar en una eternidad con Él. Y la única manera es haciendo la voluntad de Él. ¿Cómo la voy a hacer? Obedeciendo lo que Él dice en su palabra. No hay nada que nosotros estemos viviendo hoy, cual sea la situación, que Él no esté dispuesto a recibirlo para que pueda comenzar a guiarte a hacer su voluntad. Si hay una falta, si hay un pecado, tú vienes, te arrepientes, Él te perdona, hermano. Para eso vino, para eso dio su vida, pero Él busca el arrepentimiento. Pero a Dios no podemos convencerlo de otra manera, de poderle decir, ay Señor, es que tú supieras en la condición que estoy. Sí, las malas decisiones a lo mejor nos pudieron llevar a entrar en una transgresión, a un pecado con el Señor, pero hoy puede determinar y decir, Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Y Él va a venir y perdonar y va a abrazar tu vida y va a poner de su espíritu para poderte dar la fortaleza, la dirección que necesitas para poder obedecerle. Pero debe haber un deseo en el corazón. Y eso es lo que yo no sé cómo o qué palabras usar para poderle decir que nosotros entendamos esa verdad de que solo obedeciéndole a Él es que nosotros podamos tener esa seguridad de llegar a la presencia del Señor. Y eso es que pueda haber un deseo de corazón. Cuidar y saber, no, yo quiero ir a la vida eterna. Yo quiero pasar o estar con el Señor. El escritor de Proverbios, entendiendo la acción que hace nuestro corazón, él dice en el capítulo 23 y el 26, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Porque Él sabe que cuando hay un rendimiento total, y cuando dice mi corazón, Él dice donde está tu mayor tesoro. O sea, si mi deseo es hacer la voluntad de Dios, lo que tengo que hacer es rendir totalmente mi vida a Él. Y todo lo demás, Él se va a encargar de estructurarlo, alinearlo de acuerdo al plan de Dios. No va a ser de la noche a la mañana, dependiendo cuál sea la circunstancia o las consecuencias de lo que me ha llevado el estilo de vida. Pero lo primero que hace Él es perdonarnos la falta. Luego la consecuencia, Él comienza a ayudarnos a que podamos bregar con ella, al guiar de tal manera que podamos agradarle a Él. Pero lo primero es perdonarnos. Porque donde hay perdón, entonces tenemos libre acceso delante de la presencia de el Señor. Por eso es que Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Porque nosotros le podemos dar todo al Señor, hermano. Pero si en nuestro corazón no está entregado a Él, cualquiera de estas cosas nos va a desviar. Pero cuando tu corazón está realmente dispuesto a agradar a Dios, entonces podemos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo sé que lo hemos repetido muchas veces, pero realmente es una verdad en el corazón. Al ver nuestras acciones podemos ver eso y allí nosotros podemos notar si realmente Él ocupa un lugar especial en nuestra vida donde sí
estamos dispuestos a dejarlo todo para poder obedecerlo. En el mismo libro de Proverbios, capítulo 3, verso 1 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque Él sabe que es ahí donde nosotros podemos accionar. Porque si algo ya está en tu corazón, hermano, no hay nada que pueda desviarte, porque todo emana de nuestro corazón. Todo lo que hacemos es de lo que hay en nuestro corazón. Hemos estado hablando en la clase y los que están ahí entienden lo que es tener en lo más profundo de nuestro corazón el deseo de obedecer a Dios. Y espero que en nosotros pueda haber siempre ese deseo. Porque incluso, hermano, aquellos que quizás han negado a Dios, han rechazado a Jesucristo, Él siempre sigue haciéndole la invitación de que si lo buscan de corazón y quieren tener una vida eterna, Él siempre va a estar allí con los brazos abiertos. Mientras tengas vida, tú puedes tomar una decisión por querer hacer la voluntad del Señor. Aunque quizás otras cosas nos han desviado, como pasó con el apóstol Pablo, todos conocemos la historia. Él estaba persiguiendo a la iglesia, pero tuvo un encuentro con el Señor. Y en ese encuentro cambió todo. Jesús no lo cuestionó por todo lo malo que él había hecho. Él vio el arrepentimiento. Porque las palabras de Pablo cuando se enfrentó al Señor dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y a veces eso es lo que el Señor busca de cada uno de nosotros. Puede decir: ¿qué quieres, Señor? Aquí está mi corazón. ¿Hay algo malo? Cámbialo. Te he fallado, me arrepiento. Como reflexión, termino con esto. ¿Hay algo que le impide seguir la voluntad del Señor? Y eso usted puede ir respondiéndose internamente. Pero yo le recuerdo que solo el que hace la voluntad del Señor entrará al reino de los cielos. Puede haber algo que esté impidiéndole, lo debe pensar y reflexionar, que solo haciendo la voluntad del Señor podemos entrar. Y si está dispuesto a entregarse a Cristo y comenzar a vivir dentro de su buena, agradable y perfecta voluntad, Él está con los brazos abiertos. Y Él le va a capacitar, le va a guiar, le va a dar la sabiduría para poder actuar de acuerdo al diseño que Él tiene para su vida. La condición que quizás ahora, y cada uno de nosotros sabemos dónde estamos, le impide creer que el Señor puede perdonarle y transformarle si se arrepiente. Porque puede hacer que la duda y el temor sean dos factores que no lo mueven a accionar. Pero déjeme decirle que es la fe la que nos ayuda a acercarnos a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es el tiempo de reflexionar y tomar conciencia nosotros como hijos de Dios. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Tú conoces de la palabra de Dios y sabes que hay faltas? Entonces tú sabes qué hacer. Vamos a ponernos de pie.